Bueno, a ver, yo me sentí muy honrado, ¿no? Cuando eh, me enteré de que las autoridades del instituto y después de la facultad habían propuesto mi nombre eh, este, para este grado y sobre todo también, claro, después que el Consejo Superior finalmente aprobó, digamos, esta propuesta de la facultad y la aprobó de manera unánime, ¿no? Así que yo realmente me he sentido muy honrado con esta distinción y además, digamos, ¿no? Yo la veo como un reconocimiento a una larga trayectoria que he tenido en, en la universidad, en el instituto, en la facultad. Eh, yo, haciendo cuenta, debo ser el único profesor que queda de el antiguo instituto, de la etapa fundadora del instituto, ¿no? Incluso yo formé parte de las instancias iniciales. Antes que existiera el instituto, yo ya formaba parte de, de lo que en esa época era el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿no? Que fue el antecedente del Instituto de Historia. Entonces, claro, son muchos años que yo llevo en la universidad y he visto en esta distinción, claro, un reconocimiento a esa trayectoria y al aporte que yo en todos estos años pude haber hecho al, al instituto y a la universidad, ¿no? A la dedicación que le he dado a ella, digamos, ¿no? Porque de una u otra manera mi vida en gran parte ha estado vinculada y asociada a la universidad y a nuestro instituto. A ver, habría que sacar la cuenta, pero yo ingresé a estudiar el año 63, para decir, desde el año 63 que estoy vinculado, y entre estudiar y después nunca más me desvinculé, para decir, porque después seguí como ayudante de alguna manera y ya después, en la década del 70, ya me incorporé como profesor en los niveles inferiores de la carrera académica a la actualidad, digamos. Vale decir, nunca he dejado de pertenecer a la universidad y al instituto. Así que he conocido eh, todas las generaciones que han pasado por aquí, por él. No, yo me niego a creer que tengo un sello en mi docencia, ¿no? Yo pienso que en materia docente, que lo que he hecho siempre ha sido tratar de cumplir con lo que considero que son las obligaciones propias de un profesor, desde la más simple, ¿no? De ser responsable, digamos, de asistir regularmente a las clases, de llegar a tiempo a la sala, de entregar las correcciones a tiempo. Eh, eh, yo diría que esa labor es lo que para mí poco está en la base de mi trabajo como profesor. Además, también, claro, el tratar de comunicar a los estudiantes. Yo ya tuve una experiencia desde el punto de vista del conocimiento, de la disciplina, eh, y un conocimiento producto del trabajo de años de archivos, de lectura. Parece, poco para mí ha sido un desafío tratar de comunicarme, de entregar esos conocimientos
a los estudiantes y hacerlo a través en un escenario de respeto. Yo creo que para mí eso ha sido fundamental, ¿no? Una relación de profundo respeto con los alumnos. Yo siempre los he tratado de, con la mayor corrección posible. Yo he tratado de evitar, a veces en clase, digamos, decir algo ante una salida de un estudiante, ante una pregunta, ante una respuesta, salir con una opinión o una salida fuera de tono. Yo cuido mucho de no tratar de, no sé, de provocar a los alumnos una reacción que se sientan maltratados por el profesor. Yo creo que para mí eso es muy importante y es un elemento clave en mi labor como docente. Como digo, entonces, por una parte, esta relación de respeto mutuo que siempre he buscado con los estudiantes, y al mismo tiempo preocupación ya por tratar de entregar a ellos esta larga experiencia que uno ha tenido a través del año y tratar de entregarlo con los pocos recursos que uno maneja desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Pero haciéndolo con mucha convicción, digamos, ¿no? Con mucha seguridad de que uno está realizando una tarea importante. Esas serían las ideas un poco que están asociadas a mi trabajo docente, digamos, ¿no? Yo creo que todo historiador, digamos, ¿no? Tiene que tener una virtud que es fundamental. Y esa virtud es, yo diría, la constancia. Uno debe tener una constancia muy especial, digamos, ¿no? Parece uno no, no puede no, no asistir a los archivos e ir a una revisión sistemática y cuidadosa de las fuentes y de todas las fuentes que a uno le permitan llegar al conocimiento del tema que está investigando. Pero para hacer ese trabajo, como es fundamental la constancia, de que mucho, posiblemente más que la inteligencia, la brillantez de una persona es el trabajo, es el esfuerzo. Yo diría que eso es un elemento muy importante. Otro elemento que yo considero básico, ¿no? Tiene que ser que toda persona que se dedica a esta disciplina tiene que tener la dedicación para estar preocupado de mantenerse al día en la disciplina y el conocimiento. Es decir, tiene que estar permanentemente leyendo y revisando las publicaciones de las revistas más importantes en la disciplina y los libros aparecidos en las editoriales también de mayor prestigio. Es decir, estar al día en los temas que uno trabaja es fundamental. Yo diría que es clave. Y el otro elemento es siempre tener un espíritu crítico. Nunca quedarse con una determinada interpretación, con una visión. Nunca
sentirse satisfecho con lo que ya se ha hecho, ser crítico de sí mismo, ser crítico de su trabajo y al mismo tiempo incluso también tener espíritu crítico frente al trabajo de los demás, leer a los demás autores, aunque sean autores de gran prestigio, pero leerlos siempre con un espíritu crítico. Yo creo que, por simplificar, esos tres elementos me parecen muy importantes para cualquiera persona que le interesa trabajar como historiador, digamos, ¿no? A ver, yo no considero que haya periodos históricos más relevantes, no pienso que haya un periodo más relevante que otro, ¿no? Eh, un poco todo depende de intereses personales, y los intereses personales están mediatizados por distintas circunstancias, digamos, ¿no? Yo durante muchos años trabajé historia de Chile contemporánea, y trabajé historia de Chile contemporánea porque cuando me inicié en los estudios eh, en la disciplina, no había, no había muchos trabajos sobre, por decirlo de otra manera, por el Chile del siglo XX. Yo veía que la mayoría de los trabajos en Chile terminaban en el siglo XIX, en la Revolución del 91. No era fácil, ¿no? Encontrar muchos trabajos. Entonces, claro, yo diría que ese vacío que ahí vi, yo consideré que no podía permanecer en el tiempo y que era importante que los historiadores jóvenes, por lo menos, ahí trataran de alguna manera, comenzar a llenar ese vacío que se veía, ¿no? Y eso me llevó un poco a esa temática, pero también me llevó a esa temática los años en que yo me inicié en la disciplina, que fueron unos años muy confusos en la historia de Chile, muy conflictivos, de grandes tensiones. Fueron unos años horribles. Pues bien, eso mismo a mí y a varios de mi generación nos hizo ver, eh, o por lo menos plantearnos la conveniencia de tratar de explicar las causas de por qué se había llegado a esa situación tan espantosa en el país, en una situación de ruptura tan profunda que se vivía, ¿no? Entonces, un poco también eso me hizo que yo me concentrara en esa temática. Pero después de eso, ¿no es cierto?, yo me volqué a la historia de la religiosidad, que es lo que hasta ahora sigo trabajando, digamos, ¿no? Y eso se dio también por otras circunstancias, digamos, ¿no? Circunstancias muy curiosas también, y están asociadas fundamentalmente a mis estudios de posgrado. Cuando yo llego a España a estudiar para mi doctorado, llego en un momento muy curioso, llego en 1978, que era el año en que que era el momento en que se cumplían 500 años de la creación de el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Bueno, y en España esa conmemoración estaba generando una reflexión muy interesante, una reflexión desde el punto de vista académico. Estaba generando unos núcleos de estudio muy significativos, tanto en España como en otras universidades europeas, ¿no? Entonces, claro, eso para mí fue muy importante. Yo hago mi tesis doctoral sobre la Inquisición de Lima, y de alguna manera me vinculo a toda una generación con los cuales iniciamos todo yo diría, un proceso de renovación de los estudios inquisitoriales, guiado por unas grandes figuras en ese momento de la intelectualidad europea, ¿no? Entonces, a partir de ese momento yo me inclino
por los estudios sobre religiosidad a partir de la Inquisición y después, en la medida que uno se mete a los estudios inquisitoriales, trabaja con un determinado tipo de fuente. Y ese determinado tipo de fuentes lo van de alguna manera encauzando hacia otras líneas, hacia otras temáticas muy vinculadas con la anterior, posiblemente ya no propiamente inquisitorial, sino que más bien de mentalidad religiosa, ¿no? Porque en la documentación inquisitorial uno encuentra ese otro tipo de información. Entonces, de la Inquisición fui derivando a temas relacionados con la manera como los hombres de esa época vivían la religión, sentían la religión, eh, cómo la experimentaba. Entonces, me metí mucho en las espiritualidades y en las formas de espiritualidad. Y eso de alguna manera lo he seguido hasta hoy, ¿no? Hasta hoy yo sigo trabajando un poco esos temas, pero sigo trabajando esos temas no solo por toda esta trayectoria que ya le he mencionado, sino además porque en el transcurso de mis investigaciones me fui dando cuenta que en el periodo que yo me dedico, que es el periodo colonial, digamos, el periodo virreinal, pues bien, en ese periodo la religión jugaba un papel clave y fundamental en la vida de los hombres. Es decir, ninguna decisión, por lo más alejado que en principio parezca del ámbito espiritual, esas decisiones, de alguna manera, directa o indirectamente, se toman teniendo en consideración elementos de carácter religioso. Entonces, el papel y la significación de la religión en esa época es otro elemento que ha contribuido a que yo me centre en esas temáticas. Mira, a ver, yo acabo de concluir, digamos, la corrección de estilo de un libro mío que está por aparecer o debería aparecer este año, espero, en Lima, que es una hagiografía de un padre jesuita de la provincia peruana del siglo, de comienzo del siglo XVII, que se llama Juan Sebastián de la Parra. Entonces yo publico la geografía que estaba inédita, la transcribo, la analizo y hago una larga introducción acerca del fenómeno de la escritura geográfica, de lo que significa la escritura para la Compañía de Jesús en esa época, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de el análisis mismo del contenido de esa geografía. Ese sería un poco el último trabajo que he realizado. Pero en carpeta, digamos, tengo un proyecto que espero comenzar a desarrollarlo ya de manera más sistemática, que es sobre el padre Ignacio García. El padre Ignacio García es un padre de la Compañía de Jesús, de la provincia chilena del siglo XVIII. ¿Y qué tiene de especial este padre? Este padre es uno de los pocos de la época, llamemos de las pocas figuras del Chile de la época, que escribe libros de espiritualidad. Y escribió como 5 libros de espiritualidad. Y además era un personaje de una vida muy santa y muy cercano al mundo de la religiosidad femenina, porque fue director espiritual y estuvo muy cercana de monjas de distintos conventos y tuvo que ver incluso con la fundación de uno de estos conventos de monjas en Santiago. Además se escribieron sobre él 2 hagiografías. Entonces yo quiero trabajar la espiritualidad y los escritos espirituales de este padre, y quiero trabajar también las hagiografías que se escribieron sobre él. Ese sería uno de los temas. Otro de los temas que tengo ahí en carpeta es estudiar a los mártires de Licura, los mártires de Licura.
Los mártires del cura fueron unos religiosos de la Compañía de Jesús que murieron a mano de los indios en la provincia de Arauco a comienzos del siglo XVII, ¿no? Y fueron considerados mártires por la compañía y se inició un proceso de canonización. A mí me interesa estudiar ese proceso de canonización de estos mártires de la compañía de Jesús. Ese es otro. Y también le estoy dando vuelta, cosa que no sé si voy a finalmente asumir, porque otra vuelta a un ofrecimiento que me hicieron de que escribiera sobre el primer gobierno de Arturo Alessandri para una historia general de Chile, ¿no? Ahora, le estoy dando vuelta porque, claro, yo hace mucho tiempo ya que no investigo, que no me meto mucho en esos temas, y sería como una especie de vuelta a mis orígenes, ¿no? Entonces, eso le da un cierto atractivo, pero por otra parte, claro, es un esfuerzo importante porque implica meterme otra vez en fuentes que hace muchos años no he manejado y no he estado trabajando de manera sistemática. No mucho, yo creo que a veces en estas cosas son más bien los estudiantes los que tienen anécdotas de los profesores. Yo recuerdo en este momento pocas cosas, ¿no? De mis estudiantes. Claro, varios de ellos, de varios de ellos, de muchos de los profesores actuales del instituto, yo he sido profesor de ellos, ¿no? Y, y sí, lo que sí recuerdo claramente, ¿no es cierto?, a pesar del tiempo, es que, por ejemplo, fui profesor de Nicolás Cruz, fui profesor de Matías Tagle, fui profesor de Sol Serrano. Y, y, y Sol, yo creo que lo pasó conmigo fatal. Yo creo que eso ha sido una de sus peores experiencias, haberme tenido a mí como profesor. Y yo creo que de alguna manera, siempre que estamos, lo recuerda, ¿no? Y hace algunas referencias al punto. Yo creo que sufrió con mi curso. Era un curso de Historia de Chile contemporánea. Y yo en esa época me había inclinado por los estudios de historia económica. Entonces, el curso lo enfocaba fundamentalmente desde la perspectiva de la historia económica de Chile y además aplicaba algunas teorías en materia de los ciclos económicos, ¿no? Y la influencia y el significado de los ciclos económicos en la evolución global de la economía y del desarrollo del país. Entonces yo hablaba de los ciclos que se denominan Kondratiev y los ciclos Juglar y todas otras cosas parecidas. No, y Sol con eso se moría, digamos, ¿no? Yo creo que terminó muy choqueada, digamos, y claro, no, yo creo que, no, como le decía, no fue una buena experiencia para ella y posiblemente con cierta razón y con cierto fundamento, digamos, porque debe haber sido algo muy aburrido y además muy lejano, claro, de sus inquietudes, ¿no? Entonces sus inquietudes no iban por el lado de la historia económica, iban por otro lado. Yo siempre me sentí muy orgulloso, digamos, de haber sido profesores de muchos de ellos, digamos, ¿no? De haber sido, por ejemplo, para mí haber estado presente en el examen de grado como licenciatura que dio Claudio Rolle,
yo lo encuentro para mí una cosa muy notable. Yo me acuerdo mucho, a pesar de los años que han pasado, me acuerdo muy bien de ese examen, ¿no? Una tesis que dirigió Ricardo Krebs sobre el anarquismo, eh, las etapas iniciales del anarquismo en Chile, me acuerdo muy bien, digamos, y del gran examen que dio Claudio y de el informe que yo hice de esa tesis de licenciatura de Claudio, en que de alguna manera fue un poco premonitora de su carrera posterior de Claudio, ¿no? Yo alababa ahí las virtudes que él demostraba como un historiador futuro importante.